Hola a todos, bienvenidos, soy JP Belín y el día de hoy vamos a hablar de cómo crear el hábito de la lectura, porque la lectura es una habilidad fundamental que no solo enriquece nuestro conocimiento, sino que también mejora nuestra capacidad de concentración y nos hace más ricos mentalmente, es decir, la lectura es una inversión a mediano y largo plazo. La pobreza no es solamente una situación de no tener recursos económicos, sino que la pobreza también está aquí y qué mejor que fomentar el hábito de la lectura para precisamente invertir en nuestro cerebro. Así es que desarrollar el hábito de la lectura es fundamental por diversas razones que impactan positivamente en nuestra vida personal, profesional y social. Es por esto que es necesario dejar las excusas como no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, o también aquellas que ponemos por las distracciones tecnológicas y bueno, pasamos en el celular revisando un sinnúmero de cuestiones que a veces no tienen mayor trascendencia o importancia. O también en otras ocasiones es por la falta de hábito que no dedicamos una pequeña cantidad de tiempo a la lectura. Bueno, para dejar atrás todas estas excusas, a continuación te presento algunas de las razones más importantes para fomentar este hábito. Bueno, y en primer lugar te comento que enriquece tu conocimiento, es decir, la lectura es una fuente inagotable de información y aprendizaje y a través de los libros podemos acceder a una amplia gama de conocimientos sobre historia, ciencia, tecnología, literatura y mucho más. Otros recursos son limitados, pero el conocimiento es ilimitado y mucho mejor si está a tu favor porque mejorará tus condiciones de vida. Bueno, en segundo lugar, desarrolla el pensamiento crítico y analítico. La lectura regular, especialmente la de textos ya un poco más complejos, textos duros y desafiantes, mejora nuestras habilidades de pensamientos críticos y analíticos. Nos enseña a evaluar argumentos, a detectar también las artimañas, a desarrollar nuestras propias ideas de manera coherente y lógica. Es decir, nos convertimos en co-creadores del conocimiento, ya no solo en consumidores de información. Y al poco tiempo podremos estar creando artículos, blogs, análisis y hasta poesía. Y si quieres aprender a desarrollarte o desempeñarte frente al público, la lectura es un paso también fundamental. Bueno, en tercer lugar, mejora la concentración y la disciplina. Leer requiere de concentración y enfoque. Son habilidades que se transfieren a otras áreas de tu vida. Al dedicar tiempo regularmente a la lectura, entrenas tu capacidad para mantener la atención y resistir las distracciones. Si eres alguien que obviamente se distrae con facilidad, la lectura es el mejor remedio. Bueno, en cuarto lugar tenemos la expansión del vocabulario y también la mejora de la expresión escrita y oral. La exposición constante a nuevas palabras, a estructuras gramaticales, amplía de por sí ya tu vocabulario y también mejora nuestras habilidades de comunicación. Esto se traduce en una mejor capacidad para expresar tus ideas de manera clara y efectiva, tanto en la forma escrita como también en la oral. Bueno, estas son algunas de las muchas razones para fomentar la lectura, además de que el nivel de lectura en América Latina no es tan bueno que digamos. Aquí vemos rápidamente unas cifras, por ejemplo, en México en el 2024, los resultados de la encuesta del MOLEC informa que el promedio de libros leídos por persona al año es de 3.2. En Colombia, por otra parte, la Cámara Colombiana del Libro en el 2020 indicó que el promedio de libros leídos por los colombianos es de 2.7 por año. El Ministerio de Cultura en Chile en el 2017 encontró que el 57% de los chilenos mayores de 15 años declararon haber leído al menos un libro durante el último año. Bueno, y para cambiar esta realidad, aquí te comparto algunos tips para desarrollar el hábito de la lectura. Bueno, en primer lugar, crea una señal visual, es decir, coloca el libro que quieres leer en un lugar visible y accesible, como por ejemplo en tu mesita de noche o en tu escritorio. Yo en mi caso tengo, miles de libros electrónicos y cuando necesito uno lo pongo en el buscador, lo descargo y me lo comienzo a leer por cuestión del trabajo, porque tengo que estar mucho tiempo frente a la computadora. De esta manera pues se me hace mucho más fácil y me tomo unas 2-3 horas en un rato libre o en las noches y me gusta leerme casi el libro de corrido o máximo en unos 2 o 3 días, es decir, no me gusta prolongar mucho esta situación. Bueno, por otra parte, diseña tu entorno, es decir, asegúrate de tener un lugar cómodo y dedicado plenamente a la lectura, que esté libre de distracciones para que puedas precisamente concentrarte. Otro consejo práctico es decir que tienes que hacerlo atractivo, es decir, asocia la lectura con algo placentero y pues
acompañar tu tiempo de lectura con una taza de café o con un té, y esto como que se hace pues mucho más rico, mucho más digerible. También tienes que elegir libros de tu interés. Empieza con géneros o temas que realmente te apasionan, te gustan, y esto lo hará mucho más fácil. Si eres un niño, bueno, los cómics, los cuentos. Si eres un joven, de pronto las novelas. Si eres alguien más adulto, ya tus libros de interés, ciencia ficción, libros teóricos, libros sobre realidad, sociología, historia, en fin, todo lo que tenemos en las diferentes o en los diferentes campos del conocimiento. Bueno, también tienes que hacerlo fácil, es decir, comienza con libros cortos, no te vayas a leer un libro de 1000 páginas, ¿no? Porque posiblemente no llegues ni a la página 20 y lo dejes ahí. Es decir, lee libros cortos o divide libros largos en secciones, y esto hace que la tarea parezca menos difícil o menos abrumadora. Si tienes hijos, pues también es recomendable darles libros pequeños, de no más de unas 30, 40, 50 páginas, porque caso contrario van a empezar a perder el gusto por la lectura. Bueno, ¿y qué te parece si también estableces una rutina, ¿no? Las rutinas son muy poderosas, es decir, ¿qué tal si dedicas un tiempo específico cada día para leer? Aunque sea unos 10 a 15 minutos, pero recuerda que sea de preferencia a la misma hora. Bueno, después del trabajo, en la noche, tipo 9 de la noche, te dedicas unos 20 minutos, o en la mañana, si tienes un espacio ahí de 9 a 9 y 15, a 9 y 20. Lo importante de esto es que la rutina se repita a la misma hora. Bueno, también tienes que hacerlo satisfactorio, y aquí lo importante es registrar tu progreso, es decir, vamos a tener que ir registrando los libros que has leído, o de pronto planifica a futuro, es decir, vamos a leer un libro por mes, 12 libros al año. Tienes escrito los libros que quieres leer, vas tachando libro al libro que te has leído durante cada mes, y eso va a ser muy motivador. Algo que también te recomiendo aquí es que tengas un amigo, un pariente o alguna persona a la que le puedas contar de estos avances, o darle un pequeño resumen de este libro, porque esto mejorará también tu retención y tu memoria con respecto al texto leído. Bueno, también tienes que recompensarte, ¿no? Después de haber alcanzado tu objetivo de lectura, haber terminado el libro, sale a caminar. ¿Qué te parece si te vas a tomar un café? O por último, mira tu serie favorita. Y si les estás motivando a tus hijos, ¿qué tal si les invitas a tomar un helado o en fin, a comer algo que a ellos les guste? Con esas pequeñas motivaciones lograrás que precisamente cumplan ese objetivo de ir leyendo cada vez más. Bueno, y para finalizar tenemos que hablar acerca de las técnicas también de la lectura. El objetivo que persigue cada lector es diferente, ya sea por ejemplo de entretenimiento, de búsqueda de información. La de comprender un tema determina su forma de leer y también la eficacia con la que va a realizar cada lectura. Bueno, y en primer lugar tenemos la lectura elemental o primaria. Es una comprensión básica del texto, es decir, los niños tienen este nivel de comprensión, han aprendido a leer, pero muchas veces no escarban o no profundizan. Y el problema es que a veces nos quedamos en ese nivel, crecemos, somos jóvenes, adultos, y tenemos una comprensión muy básica de la lectura. Como dicen, no, tú pasaste por el libro, pero el libro no pasó por ti, es decir, no te apropiaste del contenido y de sus mensajes principales. Bueno, la siguiente lectura es la lectura de inspección o inspeccional, es decir, aquí tenemos una visión general del contenido, de su estructura. Podemos hacer una prelectura, es decir, examinar desde la tabla de contenidos, leer la introducción, las conclusiones, para tener una visión general o panorámica del libro. También lo importante es ver, por ejemplo, el año en el que se publicó, cuál es la editorial que ha publicado, si es un libro electrónico, si tiene una casa editorial detrás. También podemos entrar y googlear acerca de la bibliografía del autor, qué otros libros ha escrito, cuáles son las críticas con respecto a el libro que estamos yendo a leer. Esto nos genera una visión general. También se puede hacer una lectura rápida, es decir, para ir captando los temas y los argumentos principales. Aquí también uno puede decidir, bueno, si voy a profundizar, voy a leer este libro, o lo dejo de lado si es que no es de mi interés, o por si acaso pues no cumple con mis expectativas. Luego pasamos a una lectura ya mucho más analítica, una comprensión profunda y crítica más que todo del texto, ¿no? Aquí
empezamos a cuestionar, a hacer preguntas de qué se trata el libro, qué se dice de detalle, cómo lo explica. Es veraz, las fuentes bibliográficas son buenas, están haciendo referencia a investigaciones serias, cuál es su importancia o nivel de trascendencia, el tema que está abordando este libro o el autor. Aquí también tomamos notas, es decir, anotamos los pensamientos, las preguntas para interactuar también con el texto, subrayamos las ideas principales, hacemos anotaciones en el mismo libro o aparte, es decir, ya es un trabajo mucho más interactivo, ¿no? Y analítico, es decir, aquí lo desglosamos al libro, nos empoderamos, sacamos sus ideas principales y hemos aprendido al dedillo la lección de lo que habla el autor. Posteriormente tenemos la lectura sintópica, no es el siguiente nivel, es decir, aquí hacemos ya una comparación y análisis entre múltiples textos sobre el mismo tema. Hacemos una comparación de textos, por ejemplo, estamos hablando sobre inteligencia artificial, revisamos 4 autores que hablan del mismo tema, inclusive gente que habla a favor de esa temática, gente que habla en contra de esa temática. Hacemos un esquema, el autor 1 nos dice esto, o son las ideas principales, el autor 2 nos dice lo siguiente, el autor 3 esto, y el cuarto nos habla de esta manera. Hacemos una contrastación entre lo que es tesis y antítesis y sacamos nuestras síntesis, es decir, ya co-creamos y elaboramos nuestras propias ideas. Aquí o este tipo de lectura nos sirve, por ejemplo, cuando estamos escribiendo un libro, una tesis y tenemos que aportar algo también de lo que nosotros estamos investigando. De esta manera, espero que te haya quedado clara las ideas principales y puedas obviamente desarrollar este hábito fascinante de la lectura y ir también poco a poco escalando y profundizando en los niveles de lectura y obviamente eso enriquezca tu vida. Obviamente, si te gustó este video, haz clic, danos un like y por supuesto suscríbete a nuestro canal para semana a semana tener un sinnúmero de información con respecto a varios temas que los abordamos en este espacio. Será hasta una próxima oportunidad y un gusto haber compartido sobre esta temática.